Bueno, vamos a hablar sobre un par de cositas, ¿no? Es muy común que cuando comenzamos a hacer actividad física busquemos sentirnos mejor, ¿no es cierto? Estamos buscando ese famoso bienestar y empezamos muy entusiasmados a practicar y no faltamos nunca a clases y hay veces que ese sostener la práctica perdura. Entonces, en el proceso me siento vital, me siento mejor, más enérgico. Pero hay veces que se presentan obstáculos, la práctica empieza a disminuir, empiezo otra vez a sentirme mal. Entonces vuelvo a sentir que tengo que hacer algo para sentirme mejor. Y eso es algo muy común, ¿no? Que, que sintamos que hay que hacer para sentirnos mejor. Siempre estuvimos acostumbrados a que hay una, una acción tiene sus consecuencias, entonces yo tengo que hacer para obtener un resultado, ¿no? Si yo no cocino, nadie come. Si yo no hago las compras, no hay nada en la alacena. Si yo no entreno, no voy a obtener resultados. Entonces, sí hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que son importantes que nosotros hagamos y es importantísimo el tomar responsabilidad sobre ello, ¿no? El saber que si nosotros eh, claramente no hacemos, un montón de cosas no suceden. Pero después también tenemos que ser capaces de entender que no todos los cambios eh, dependen de nosotros, que hay un montón de cuestiones que van afectándonos, que son externas a nosotros, ¿no? Y voy a poner, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando quiero tener tomates en mi huerta, pongo una semillita en la tierra, la tapo y la riego, pero no crece automáticamente la planta grande, ¿no? Y me da tomates, sino que yo desde ahí lo único que tengo que hacer es regarla a la mañana, regarla al mediodía y regarla a la noche. Si yo no hago eso, la tierra se va a secar y no va a progresar la semilla, no va a crecer, no va a germinar. Entonces, mi responsabilidad, si yo quiero tener una planta de tomate a futuro, ¿no? En el tiempo que me dé tomates, yo hoy tengo que plantar la semilla. Y hoy tengo que regarla las 3 veces en el día y no olvidarme, porque si no la semilla no va a germinar. Entonces, de mí sí depende de que esa planta de tomate tenga un futuro y me dé tomates, pero mi responsabilidad está en todos los días regarla 3 veces. Y en eso no puedo fallar porque la vida de la planta de tomate depende de mí. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, depende de mí tener tomates, ¿no? Y voy a estar haciendo este trabajo sosteniéndolo, el regar la planta todos los días. En mi caso sería venir todos los días y practicar todos los días y cultivar eso, ¿no? De la disciplina, cuidarme, todo lo que implica, ¿no? Descansar temprano, alimentarme bien, tener relaciones que me hagan sentir en paz, que me den felicidad, porque todo eso me produce bienestar. Entonces, todas esas cosas van a ir haciendo que la planta germine, que empiece a crecer, pero después de qué depende de que tenga tomates. No depende solamente de que yo siga haciendo eso, sino también de un montón de otros factores que influyen en la planta, como el clima, los bichos que la pueden afectar, y que yo siga haciendo lo que hago, ¿no? Porque la planta necesita un montón de cosas, no puede tenerlas por sí misma, entonces sigo regándola, sigo haciendo un montón de cosas. Pero hay factores que le afectan, como nos pasan a nosotros, ¿no? Nos afectan las relaciones, nos afectan los pensamientos, las emociones, todas esas cosas que nos van afectando van siendo eh, cosas que afectan al cuerpo y que están más allá de mi control, ¿no es cierto? Entonces,
¿Puedo rechazar todo eso? O sea, no relacionarme con nadie, eh, irme a meditar a la montaña y llevarme alimento para vivir en paz y estar lejos de todo. Sí, puedo hacerlo, es una elección, pero también es otra elección el seguir viviendo acá en donde todo lo que me está afectando, el clima, el ambiente laboral o familiar o el que sea, el económico, ¿no? Que me produce pensamientos, preocupaciones y todo eso está y no puedo irme de acá. Entonces, como me afectan, no puedo evitar que me afecten porque en lo emocional somos personas que somos sensibles a esas cosas y nos afectan. Tenemos que reconocer que eso nos afecta y acompañar el proceso. ¿Por qué? Porque yo quiero ir rápido en un proceso de bienestar, pero no puedo ir a mi único, a mi ritmo, al que yo quisiera desde la mente. ¿Por qué? Porque hay cosas que tengo que reconocer, que me afectan y darle espacio a eso. Si yo rechazo eso, no. Hay pensamientos que me vienen, ¿no? De preocupaciones, pero las rechazo, las minimizo, ¿no? Una cosa es darles espacio, otra cosa es minimizar, decir, los dejo pasar porque es una pavada. No, no es una pavada, nunca es una pavada. ¿Mm? Es importante reconocer esas cosas que vienen a nuestra mente, que están dando vuelta, reconocer esos pensamientos y emociones que nos afectan, verlos, ¿no? En el momento de practicar, si surgen, darles espacio, saber que hay algo que está dando vuelta en nuestra mente, que nos está afectando, en lo emocional. Dicen los Yoga Sutras que todo aquello que se observe, ¿no? Al hacerse consciente, uno da espacio a que el reconocer un hábito, un pensamiento, una manera de actuar, haya haciendo que haya posibilidad de un cambio hacia eso, ¿no? Aquello que veo que es algo negativo, puedo transformarlo en algo positivo. Y si veo algo positivo, eso crece y se expande en mí, ¿no? El reconocer eso hermoso se va cada vez más a potenciar y al reconocer algo que es negativo en mí, puedo reconocerlo y cambiarlo, trabajar en ello, ver que estoy respondiendo de una manera que no me está haciendo bien, un hábito o una relación, aceptar que no me trae felicidad, que no me está trayendo bienestar, es empezar a ver por qué estoy sosteniéndolo, si hay algo detrás de ello. Eso es darle espacio, no minimizar todo eso dejándolo ir, sino el darle espacio, el observar mis comportamientos y ver qué hay detrás, ¿no? Que está bajo mi control para poder seguir avanzando en ese bienestar, en ese camino en el que empiezo a cuidarme, ¿no? Empiezo a verme desde el observador y no desde el hacedor, ¿no? Hay veces que no puedo cambiar y acelerar el proceso de bienestar, sino que tengo que ir acompañando. Entonces integro todo eso y me voy acompañando en este proceso que es lento, que tal vez no veo los cambios rápido, pero algo está sucediendo internamente. Y tengo que darle espacio a ese proceso de cambio y respetar esos tiempos que no son los de la mente. En ese respetar los procesos también es muy importante nuestros miedos, porque no sabemos qué sucede detrás de acá, ¿no? Detrás del cuerpo. Entonces hay veces que sensaciones en el cuerpo nos provocan miedo y decir, uy, acá tengo un dolor y algo tiene que haber en este dolor detrás y empezar a analizarme, a hacer estudios, generando preocupación en eso que hoy siento, cuando muchas veces, en todos estos años, les puedo asegurar que desde mi experiencia, los dolores se presentan ante esta transformación interna en el cuerpo, a los que si veo de manera negativa me voy a estar eh, llenando de miedos y temores, dejando la confianza de la práctica, perdiendo la confianza en la práctica, abandonando la práctica incluso, de cualquier otra práctica, ¿no? No solamente de yoga. Abandono todo, dejo de hacer por el miedo a esa sensación, a ese dolor, cuando muchas veces ese dolor es porque hay una inflamación que está protegiendo algo, algo que está buscando abrirse.
¿no? Hay un montón de cuestiones, por ejemplo, a nivel del sacro, donde el sacro empieza como a abrirse, a generar espacio entre las crestas, ¿no? Y el sacro, al mover las caderas, hay algo que está todo el tiempo buscando abrir, descomprimir, y eso produce dolor, porque el cuerpo necesita seguir en ese proceso, ¿no? Es como la mariposa dentro de la crisálida que quiere encontrar ese lugar y tiene que romper la crisálida para transformarse en esa mariposa y abrir las alas y desplegar. Pero imagínense la mariposa sintiendo miedo ahí, ¿no? ¿Qué hago si rompo todo esto? Siento que tengo que romperlo, pero no, me quedo acá, me quedo acá. Y muere el gusano ahí aprisionado por la crisálida si nunca sale, ¿no? Entonces, la confianza en la práctica es fundamental. Acompañen esa sensación en el cuerpo amorosamente, sin miedo, sin temor, con una práctica amorosa, no siempre forzando el cuerpo. Todo el tiempo tenemos que volver a esa amorosidad, a esa observación del no forzar, del no hacer que nos llevan las prácticas taoístas, del Wu Wei, ¿eh? Del no hacer, del observar, del dejar que eso suceda, del no resistirse, del acompañar la relajación al exhalar, del dejar que la respiración vaya haciendo lo suyo en el cuerpo y observar, dar espacio para que todo eso suceda y ser observadores. Bueno, nada más que eso.